Hola, en este video vamos a hablar sobre un libro de filosofía, el cual se llama Fragmentos Pesocráticos de Tales a Demócrito, y el autor es Alberto Bernabé Pajares. Primero, ¿de qué trata más o menos el libro? De Tales a Demócrito, los pesocráticos constituyeron un grupo relativamente homogéneo y unitario dentro de la historia de la filosofía. Pese a sus rasgos comunes y a la similitud de las cuestiones con que se enfrentaban, cada una de ellas dio, sin embargo, soluciones diversas y en ocasiones totalmente antitéticas a los problemas que se planteaban. Y como dije anteriormente, esta fue escrita por Alberto Bernabé Pajares. En este video únicamente vamos a hablar de la introducción del libro. En la introducción de lo primero que se habla es la validez del término filósofos pesocráticos. Este término se usa para referirse a un grupo de pensadores griegos y su condición de filósofos los separaría de los poetas o de los autores de los que podríamos llamar pura literatura. Era la idea de que organizaron una forma de pensamiento ya no míticas, sino racionales para dar cuenta del origen y configuración del mundo. En principio, aplicarles el término filósofos resulta un tanto anacrónico, a menos que lo entendamos en el sentido etimológico del término amantes del saber y no en el que le damos en nuestro tiempo. En las épocas a que nos referimos, la filosofía no se deslindaba con claridad ni de la religión ni de lo que hoy llamamos ciencia. Por el contrario, no es menos cierto que tocaron temas estrictamente filosóficos. Otros autores, como los líricos arcaicos e incluso los épicos, es decir, aquellos de los que se pretenden separar a los llamados filósofos presocráticos, estos pensadores constituyen un grupo relativamente homogéneo y unitario dentro de la historia de la filosofía, con una serie de características comunes y se ocuparon de temas similares, a lo que cada uno fue dando soluciones diversas y en ocasiones totalmente antitéticas. El punto 2 es cómo han llegado hasta nosotros las ideas de los presocráticos. Frente a obras como las de Platón y Aristóteles, de las que la antigüedad conservó un copioso legado, las de los presocráticos no consiguieron atravesar indemnes las largas vicisitudes propias de la transmisión de toda la literatura griega antigua. Bastó que en un determinado periodo el interés de las gentes letradas se desentendieran de las creaciones de los filósofos que nos ocupan, oscurecidas sin duda ante sus ojos por las que perfectas de Platón o de Aristóteles, para que dejaran de ser copiadas y por tanto se perdieran irremisiblemente como tales obras. Tan solo contamos, por lo tanto, para estos filósofos con aquello que los autores conservados por la tradición han dicho de ellos, ya fueran citas literales, ya meras explicaciones o paráfrasis de sus teorías. Tenemos así un puñado de citas de Platón en Aristóteles y sus comentaristas, y en autores misceláneos como Plutarco, así como en padres de la Iglesia como Hipólito, entre otros. Por otra parte, contamos con la llamada tradición doxográfica retahíla de opiniones de los distintos filósofos, agrupadas bien por autores, por temas o como es el caso de Aesio. El último término, la tradición doxográfica, deriva de una obra de Teofrasto,
denominada opiniones físicas, que se nos ha perdido y que trata de ser una especie de historia de la filosofía muy influida por el pensamiento de su maestro Aristóteles. El tercer punto son los presocráticos en la transición entre especulación mítica y racional. Desde luego que la especulación mítica es más antigua que la filosófica, y en algunos aspectos es cierto que se produjo una transformación de una a otra en el periodo que nos ocupa. Quizá conviene, antes que nada, que tracemos siquiera sea someramente las analogías y diferencias existentes entre especulación mítica y racional. En ambas se trata de reducir la variada complejidad aparentemente caótica de los acontecimientos del mundo a un esquema ordenado, en el que son fundamentales las relaciones de causa a efecto. Es una y en otra se transcienden, pues las limitaciones del aquí, del ahora y de la experiencia personal para intentar elaborar un marco de referencia más amplio en el que se inserta el pasado con el presente y se considera al mundo en su totalidad como objetivo de consideración. Otro punto que se toca son los contenidos de la filosofía presocrática. Los filósofos presocráticos habían heredado de la poesía único vehículo de transición de ideas en los primeros siglos de la historia griega, una visión del mundo relativamente elaborada, si bien sobre las bases míticas. La tierra plana ocupaba el centro del mundo, bajo el techo de un cielo sólido de su misma extensión. Ambos con frecuencia eran concebidos como seres animados, entre los cuales incluso cabían las relaciones sexuales. En cuanto al origen del mundo, para Hesíodo lo era la separación entre el cielo y la tierra con abertura de un hueco, denominado caos, y la aparición de Eros como garante de la posterior generación sexual, mientras que para los horneos todo se originó en un hueco cósmico. También se habla sobre las formas literarias de los presocráticos. Los filósofos griegos, en tanto que autores que se han servido de la lengua griega para expresar sus ideas, no son algo absolutamente aparte en el panorama literario, sino que se sitúan en un contexto en que existen unas determinadas formas de componer literatura poética o en prosa, orales o escritas, unos esquemas o modelos de narración, unos recursos de estilo y unas determinadas formas de comunicación del autor con el público. Factores que no dejan de incidir de forma dominante en la configuración de sus obras. Concretamente, los presocráticos, por su situación de pioneros en la especulación sobre el mundo, el hombre y la divinidad, se vieron obligados a buscar el instrumento más idóneo para exponer un conjunto de ideas nuevas, que por serlo eran principio difícilmente expresables en los géneros ya constituidos que, como es bien sabido, obedecían a propósitos diferentes y presentaban unas características muy determinadas. El sexto tema tocado es las dificultades de traducción e interpretación. La aventura de traducir e interpretar a unos filósofos tan antiguos como los presocráticos constituye una tarea sumamente dificultosa y comprometida y un verdadero reto para el traductor. De ahí que haya a veces un cierto desequilibrio entre filólogos y filósofos en sus concepciones sobre los presocráticos, que se traduce en aproximaciones muy distintas y consecuentemente en resultados muy diversos. Bueno, esto es un pequeño resumen de la introducción del libro. Espero que les haya servido. Gracias.